Diego, a veces tengo dificultad con el audio. Me avisa, por favor. Lo voy a agradecer. Ya, doctor, está ¿Ya? bien. Si en Ya. caso tengo dificultad, pero si está bien, no hay problema esa parte. ¿Ya se puede ver, por favor? ¿Sí? Sí, sí, doctor, ya se observa. Ya, muchas gracias. Vamos, por favor, a empezar. En esta clase, los objetivos son tratar de mostrarle lo que tenemos en imágenes para evaluar enfermedades neurológicas. ¿No? Hay varias formas de imágenes. Y dependiendo del tipo de patología o de lesión que sospechamos en el paciente, pedir tal cual imagen, ¿no? Porque, como siempre hemos comentado, primero es la parte clínica, ¿no? Cuando ya tenemos definido la parte clínica, por lo menos un gran porcentaje, ya pedimos las imágenes que nos van a ayudar a confirmar o descartar lo que estamos nosotros eh, pensando en lo que tendría el paciente. Eh, Esto es todo lo que tenemos nosotros, un arsenal de imágenes que tenemos para el estudio del cerebro, ¿no? La tomografía ya es conocido, es el método de imagen inicial para todos los problemas neurológicos. Luego tenemos la resonancia, que tiene varias formas. Se denomina secuencia. Tiene el T1, el T2, el FLAIR, difusión, el ADC, la perfusión, el espectro, el ecogradiente, y ahora también tenemos nosotros la resonancia funcional, ¿no? Entonces se puede usar todos ellos dependiendo, por supuesto, como comentamos al inicio, de la lesión que pensamos en el paciente. Pero también hay enfermedades neurológicas que tienen un compromiso vascular o queremos precisar si esta lesión tiene una neovascularización o es un problema, por ejemplo, de una isquemia. Entonces, para eso tengo los vasos a nivel cerebral, supraórtico, mediante el tomógrafo, mediante la resonancia. Algunas veces, no es frecuente, también se puede usar con esta modalidad que se denomina angiografía digital por sustracción. Es una opción, no, no es la más recomendable, pero todo va a depender, pues, en dónde nos encontramos, los equipos de imágenes que hay en tal o cual institución. Entonces, la decisión depende también dónde nos encontramos y dónde está el paciente, esa parte. Para recordar, son las imágenes de resonancia en el T1. Recuerden que esta forma del T1, nos permite a nosotros evaluar de manera adecuada la morfología. Por ejemplo, acá con esta secuencia pues, vemos con mucha nitidez la sustancia blanca, el cuerpo calloso, ¿cierto? La sustancia gris, ¿no? Se ve con mucha nitidez en el T1, en los planos axiales, en los planos coronales y también sagital, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo en toda su extensión el cuerpo calloso. Y los ganglios basales, ni qué decir, ¿verdad? El núcleo caudado se ve muy bien, el núcleo lenticular, el tálamo se ve muy bien, la cápsula interna, el brazo anterior y el brazo posterior, ¿no? El esplenio también se ve muy bien. Entonces, recordar que en el T1 nos permite apreciar muy bien la morfología del cerebro.
También se puede ver los elementos de fosa posterior. Por ejemplo, este es el mesencéfalo en un plano transversal, en un plano sagital, es esto. Este es el mesencéfalo, esa parte. La protuberancia, ¿cierto? El bulbo, el bulbo, se ve esa parte. Entonces nos permite apreciar la morfología del cerebro, tanto supratentorial, infratentorial y a nivel de ganglios basales, de manera adecuada con el T1. Hay otra secuencia que se llama el T2. El T2. En esta secuencia del T2, todo lo que es líquido, ya sea un líquido como componente normal, o sea un líquido como parte de un proceso de una enfermedad, ¿no? Se ve de color blanco. De color blanco. En este caso, como es normal, solamente estamos viendo cómo se ve el líquido, ¿no? Que se encuentra en los espacios subaracnoideos, en cavidades ventriculares de color blanco, ¿cierto? Pero aquí hay un detalle. Esto es el T2 en un plano transversal. Y aquí estamos viendo esta imagen curvilínea, que se ve que es de un color oscuro, hipointenso. Y esto corresponde al trayecto de la arteria cerebral media en el segmento M1. Ahí está la sangre. Entonces la pregunta sería, si en esta secuencia todo el líquido se ve de color blanco, ¿por qué la sangre, que también es líquido, no se ve de color blanco, sino al contrario, se ve de un color oscuro o hipointenso? Por una sencilla razón. La sangre se mantiene aquí a un flujo constante, a un flujo constante. Por eso se ve hipointenso. Entonces, por ejemplo, acá, esto nos puede ser útil. Si yo estoy pensando que un paciente tiene una trombosis en la cerebral media o en algún segmento de los vasos supratentoriales y veo que a esto está blanco, es porque hay un trombo. Hay un trombo en esa zona. Entonces, esto siempre recordar. En el T2, los vasos deben verse de esta forma. Otra secuencia es muy interesante. El flare. Este es el flare, ¿cierto? El flare tiene una propiedad muy interesante. Con el flare, lo que se hace es se inhibe, se bloquea la señal del líquido cefalorraquídeo. Entonces se ve de un color oscuro, hipointenso, se ve el líquido cefalorraquídeo. Pero en esta secuencia el líquido que no corresponde a cefalorraquídeo se mantiene de color blanco. Por ejemplo, quistes, zonas necróticas, edema, por ejemplo, se mantiene de color blanco. Entonces, con el flare podemos diferenciar si lo que estoy viendo blanco en el T2 corresponde a cefalorraquídeo o corresponde a un líquido, a otra patología. Esto me permite a mí diferenciar. Esto son una comparación, esto es el T1, para ver la morfología, el T2, donde se ve blanco normalmente todo el líquido cefalorraquídeo, y el flare, donde se inhibe la señal del líquido cefalorraquídeo. Estas tres secuencias son, por llamarlo así, las básicas, ¿no? Las fundamentales que debemos pedir en todo paciente. Pero además, debemos ahora complementar con esta modalidad que se llama la difusión. La difusión. La difusión se refiere que normalmente las moléculas de agua se desplazan libremente, en este caso por el cerebro. El agua se desplaza libremente a través de los espacios intravasculares, intracelular, libremente se desplaza el agua.
Y la forma y la imagen de la difusión se ve de esta forma. Así se ve la forma de la difusión, esa parte. Esta modalidad de difusión se usa bastante cuando sospechamos en los casos de isquemia. Pero cuando hacemos estudio de difusión, también de manera simultánea se hace una secuencia que se denomina el ADC. Es el coeficiente de difusión aparente, que también tiene la misma propiedad de evaluar la difusión del agua. Mientras aquí es de forma cualitativa, aquí es de forma cuantitativa, esa parte. Ambos estudios son como si fuesen las dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando queremos estudiar un paciente con resonancia, T1, T2, FLAIR, difusión y ADC. Ese es lo básico. Ese es lo básico. Claro, usted puede agregar de repente una resonancia con contraste, ¿sí? También se puede hacer eso. Todo depende de lo que estamos evaluando en el paciente. La otra forma de estudiar el cerebro con los resonadores, con esta opción, la espectroscopía por resonancia. Esto que me permite evaluar la modificación, el cambio, ¿cierto?, de los metabolitos que se encuentran normalmente en el cerebro. ¿Y cuáles son? Hay varios metabolitos, pero aquí hemos hecho el listado de los más utilizados. El N-acetilespartato, la colina, el mioinositol, la creatina, el lactato y los lípidos. Hay varios, pero estos son los más utilizados, esa parte, ¿no? Y cada cual tiene su espacio. Por ejemplo, el N-acetilespartato me indica la integridad de las neuronas. La colina se incrementa cuando está asociado a procesos tumorales. El mioinositol se incrementa en enfermedades neurodegenerativas, entre ellos la enfermedad de Alzheimer. La creatina se mantiene estable. El lactato se aprecia en procesos anaeróbicos, por ejemplo, absceso, ¿sí? Por ejemplo, una tuberculosis en la forma de cavitaria, también, ¿no? Los lípidos está asociado a incremento de tumores, esa parte. Entonces, esta forma también nos permite a nosotros, nos orienta, ¿no?, qué lesión tendría el paciente. Un ejemplo, esta es una forma como se hace el estudio con resonancia mediante espectroscopía, ¿no? Es un paciente muestra 3 planos. Este cuadradito se va a estudiar en esta zona, es el voxel. El resultado, nos salen unos picos. El pico más alto normalmente es el N-acetilespartato. Luego le sigue la creatina y luego le sigue la colina. Esa es más o menos la proyección normal que se ve en esta parte. Tenemos también otra opción, es la perfusión cerebral. Es decir, cuando queremos evaluar el volumen y el flujo sanguíneo cerebral. Este estudio se puede hacer también con tomografía. También se hace con resonancia, esa parte. Esto es la imagen eh, normal de forma cualitativa. Es decir, podemos apreciar el cerebro en varios colores. ¿Qué significa esto? El que tiene color rojo me está indicando que ahí eh, está la presencia incrementada, ¿no?, de la sangre. Los que tienen color azul, en esa zona la sangre es en poco volumen y poco flujo. Y por supuesto hay zonas intermedias. Esa es la forma. Entonces, como vemos acá,
la región temporal es rojo porque está irrigado normalmente. E igual la región cortical está irrigado en ambos lados, eso es normal, ¿cierto? En cambio, la sustancia blanca también está irrigado, pero no tiene mucho volumen o flujo sanguíneo. Entonces, esa es la idea, ¿no? De por qué la perfusión. Por supuesto, si yo estoy pensando que un paciente tiene un tumor vascularizado, le hago esta prueba. Y si es así, esa lesión va a estar de color rojo intenso. Va a ser así. Entonces eso me permite a mí apreciar, ¿cierto?, cómo está esa lesión, si está vascularizado o no está vascularizada esa parte. Como se comentaba al inicio, también hay que estudiar los vasos del cerebro o los vasos supraórticos. Varias modalidades. Estos son mediante el tomógrafo, sistema vertebrovascular, carótida primitiva. Esto es con la resonancia. Y aquí un detalle. Tenemos aquí con el resonador dos formas. Podemos hacer el estudio sin usar contraste o con contraste, ¿no? A veces el paciente, su condición no es la más adecuada, o tenemos información de que ese paciente tiene un problema renal. Entonces, no nos arriesguemos, usamos más sin contraste. Y se aprecia los vasos sin contraste. Por supuesto, es mucho más óptimo con el contraste, esa parte. Estos son imágenes, ¿no?, con tomografía para ver todos los vasos supratentoriales. Son los vasos supraórticos, con el resonador, ¿no? Está el arco aórtico, la carótida primitiva en ambos lados, esa parte. Bien, ahora veamos a ver el uso, cómo es que podemos nosotros aplicar, ¿no?, en los pacientes. Eh, Como ustedes ya han revisado la parte de isquemia, ¿no? Cuando el paciente llega a emergencia, se le evalúa y nos indican que es un paciente con problema, enfermedad cerebrovascular. A veces pueden indicar que es isquémico o a veces hemorrágico, en otras veces, a veces la clínica no ayuda, entonces simplemente ponen nomás una enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? Porque no hay más datos para eso, esa parte. Por supuesto, la clínica nos va a indicar más o menos qué área cerebral está comprometido, ¿cierto? Si es el frontal, temporal, gangliobasal, la clínica nos va a orientar. Pero con las imágenes también tratamos de demostrar lo que se está pensando con el cuadro clínico, con la imagen. Queremos demostrar esa área que está comprometida en esta parte. Y hay ya, como ustedes recuerdan, la etapa inicial es pues la tomografía, ¿no? La tomografía es lo que nos va a dar ya un indicio. Si la tomografía, eh, en un paciente que llega a emergencia con un problema neurológico y la tomografía inicial se ve normal, entonces, y sigo pensando que es un problema de isquemia, entonces tengo para solicitar varias opciones mediante resonancia. Esta parte. Aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de pacientes que llegaron a emergencia. Esto, por ejemplo, es un señor de 80 años, hipertenso, que llega a emergencia con hemiparesia derecha, ¿no? La tomografía aparentemente normal, ¿no? Pero hay riesgos, la edad, y es hipertenso el señor. Y tiene un déficit motor en el lado derecho, esa parte. Pero la tomografía, si uno lo ve, parecería pues que hay no está alterado, ¿no? Entonces uno diría, bueno, aquí no se ve un área de isquemia, tampoco se ve hemorragia.
Como el paciente sigue con su problema neurológico, le piden otra prueba, otra tomografía, y al cuarto día ya se aprecia la imagen isquémica, ¿no? Bien definida en el área, en una parte del, una área parenquimal irrigado por la arteria cerebral media, por una rama de la cerebral media. ¿Esto qué me está indicando? Que el tomógrafo de manera inicial no nos permite a veces apreciar la isquemia, pero si en caso la parte clínica nos indica que es isquemia, pues hacer la resonancia si en caso es posible. En este paciente, por ejemplo, no era posible hacer resonancia porque no estaba en condiciones de hacer resonancia, pero la tomografía nos demostró que era una isquemia que tenía este paciente. Entonces, siempre recordar que el tomógrafo eh, eh, no siempre demuestra la lesión isquémica y también depende dónde está ubicado la isquemia. Cuando la isquemia está en fosa posterior, o sea, protuberancia, mesencéfalo, bulbo, cerebelo, eh, eh, a veces el tomógrafo no lo va a demostrar, esa parte. Entonces ahí usamos el resonador en esa parte. Esto es para mostrarles la evolución, ¿no? La evolución de la isquemia que no ha sido tratado en su oportunidad. Este paciente tiene, por ejemplo, 3 áreas de isquemia en esta zona frontotemporal, en el occipital de ambos lados. La imagen en la tomografía se ve así hipodensos en ambos lados. Y después, casi de un mes se hace más evidente, ¿no? Se hace más evidente estas imágenes hipodensas. Y por ejemplo, acá da la impresión como que la imagen hipodensa que comprometía el parénquima adyacente al astro occipital, como que aquí estuviesen formando un solo cuerpo, esa parte. Sí, así se suele apreciar. Entonces aquí, por ejemplo, ya le denominan con el nombre de encefalomalacia, ¿no? Dice paciente con encefalomalacia porque es algo así como una cavidad lleno de líquido cefalorraquídeo y da la impresión como que estuviese en contacto o sería parte del cuerno occipital. Entonces, esto es el curso de la isquemia, ¿no? Claro, la idea no es llegar pues a este nivel, ¿no? Sino tratar inclusive al paciente antes, ¿no? Que muestre estas imágenes en esa parte. Tal como ustedes ya han recibido información, ¿no es cierto? Con las pruebas que se puede hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que puede pasar. Esto les muestro porque a veces el paciente viene a su control. Después de varios meses viene haciendo su control, le hacen su tomografía y se aprecia esto. Esto es una eh, formación de líquido, Entonces recordar que así termina las áreas de isquemia después de varios meses. Algunas veces cuando hacemos un estudio de tomografía al paciente, y sospechamos que es una isquemia, se puede apreciar esta imagen. Es una tomografía sin contraste, ¿no? Este es el área del segmento M1. Y aquí está el M1 del lado eh, indicado por la flecha. ¿Esto qué significa? Esto es un coágulo de sangre. ¿Y por qué se ha formado el coágulo? Porque aquí debe haber algo que le está impidiendo que la sangre siga su curso. Y ese algo debe ser pues un trombo que llegó ahí
de otra parte, o aquí había un trombo que se estaba formándose, ese trombo seguía creciendo y al final me ha obstruido toda la arteria en esa zona y el coágulo se forma. A esto le llaman el signo hiperdenso, asociado a trombosis de la parte distal. Así como se ve en la cerebral media, también a veces suele verse en la basilar, a veces, rara vez, también se puede ver en la cerebral anterior. Entonces, recordar esto, el signo hiperdenso. Eh, este paciente llega a emergencia, ya está definido el cuadro clínico, tiene una isquemia ¿no? Que compromete a la arteria cerebral media, según tomografía. Esta es tomografía. Vean ustedes, es una imagen hipodensa, no es homogénea, es heterogénea, me está comprimiendo inclusive el ventrículo lateral adyacente, me está comprometiendo el núcleo basal del mismo lado. Y con el tomógrafo le hace un estudio que se llama la angiografía, en un plano transversal y un plano coronal. ¿Qué vemos aquí? La cerebral media en toda su extensión, la morfología, el diámetro adecuado, pero en el lado opuesto no se ve. No se ve la cerebral media, menos se ven las ramas. No se ve esa parte. En un plano coronal, ¿cierto? Se ve sifón carotidio, cerebral media, cerebral anterior. ¿Cierto? No se ve esa parte. Y en el lado donde está la enfermedad se ve tenuemente la comunicante anterior, tenuemente parte del segmento M1 se ve. Entonces, que me está entonces demostrando que acá hay un problema, ¿cierto? A nivel de la cerebral media. Esa parte. Entonces, ¿qué definimos? Paciente de tantos años con este problema neurológico, isquemia en el área irrigado por la arteria cerebral media izquierdo, por trombo, por obstrucción, probablemente trombo, ¿cierto? En el segmento M1. Entonces, eso es el aporte que se hace mediante imágenes. Eso con tomografía, con tomografía. Otro paciente, eh, su tomografía tiene 3 áreas. Área hipodenso, de isquemia, le hacen su resonancia, y le hacen a la difusión y el ADC. Al inicio les comentaba que la difusión se usa bastante, ¿no? Cuando sospechamos en una isquemia. ¿Y cómo se demuestra? En las zonas de isquemia hay una alteración en el desplazamiento de las moléculas de agua. Recuerden, ¿no? Que hay el edema vasogénico inicialmente por compromiso intracelular y luego se agrega el edema extracelular. Ambos dificultan, ¿no? el normal desplazamiento de las moléculas de agua. ¿Y eso cómo se evidencia en difusión? De esta forma. Se ve blanco, hiperintenso. Entonces decimos, este paciente tiene isquemia en el área temporal, tiene isquemia en el núcleo caudado y también en la región frontal. Tiene este problema. Pero también habíamos comentado que simultáneamente le hacen también el ADC, ¿no? Son caras de la misma moneda. Mientras así se ve la difusión, hiperintenso, heterogéneo, en el ADC se ve hipointenso, también heterogéneo. ¿Esto qué significa? Esto me permite a mí evaluar el tiempo de evolución.
Cuando aquí es realmente así blanco, hiperintenso, y esto es más bien oscuro, negro, entonces me está hablando que es una isquemia que está en su etapa aguda, aguda. Y como el tiempo va a cambiar, cuando ya pasan varios meses o varias semanas, esto va a ser de color oscuro, oscuro hipointenso, y esto va a ser de color blanco. Entonces eso me indica que este paciente tuvo isquemia ya hace varias semanas, por eso estoy viendo el cambio de la señal tanto en difusión y el mapa DC. A este paciente le hace también su angiografía. Se ve muy bien la cerebral anterior, cerebral media, pero en este lado aún se ve unas ramas dependientes de la cerebral media, pero no se ve la cerebral anterior, no se ve la comunicante posterior, no se ve la cerebral media, ¿cierto? Aquí se aprecia el sifón carotidio y aquí no se ve el sifón carotidio. Así como esto debería verse, aquí no se ve. Entonces, en este paciente hay un problema a nivel del sifón carotidio, ¿cierto? Que por eso me está comprometiendo tanto la cerebral media y tanto la cerebral anterior. Pero la pregunta sería lo siguiente, pero si este paciente tiene un problema que me está comprometiendo el sifón carotidio, entonces no pasa sangre ni cerebral media ni cerebral anterior. Entonces, si es así, habría un compromiso pues, de todo este hemisferio. Pero en este paciente no, se mantiene esta parte, se mantiene esto. Esto es un cerebro que está perfundido, esa parte. ¿Eso por qué? Porque se le atribuye a la circulación colateral. Recordamos que los vasos intracraneales, ¿cierto? Tienen también una circulación colateral que depende de los vasos extracraneales. Y también ¿no? hay comunicación de los vasos infratentoriales hacia los supratentoriales. Entonces, eso, por ejemplo, nos explica por qué en esta zona no ha habido isquemia. Entonces, siempre que vemos isquemias, hay que recordar, ¿no? Hay que recordar que cuán permeable está en los pacientes la circulación colateral. Entonces, es variable en las personas, ya depende de muchos factores. Eso tenemos que recordar. Entonces, su tomografía, el difusión, el mapa y la angio. Otro paciente, igual. ¿Cierto? El otro paciente, esto es, vean cómo se ve en el T1, es hiposeñal, en el T2, hiperseñal, en el FLAIR es más hiperseñal que el T2, ¿no? En la difusión también se ve hiperseñal, pero de forma heterogénea, el temporal y la ínsula. Y en el ADC también ya se ve hiperseñal, esa parte. Es decir, ya hay un cambio, ¿no? Y esto el paciente tiene ya por lo menos 15 días de evolución. Con el tiempo, esto va a ser hiposeñal y esto va a ser francamente hiperseñal, esa parte. Le hacen al paciente también su angio, resonancia, y se ve, ¿no? Se ve la estenosis del segmento M1 que me explique esta isquemia. Hay dos, inclusive que hay uno, que hay otro. Muy bien, entonces decimos, este paciente tiene isquemia del área de la ínsula temporal por estenosis, probablemente por un problema de ateroma, ¿cierto? En esas zonas. Bien, eso es. Pero no perdemos también la oportunidad por lo siguiente. La angiografía nos va a mostrar, si en caso es posible, la zona donde está la isquemia. Pero hay que observar todo el árbol de la angiografía. Veamos acá. Por ejemplo, este paciente aquí tiene una zona de estenosis. Aquí en esta zona. En una rama de la cerebral media del lado opuesto. Tiene una estenosis en la región
inicial de la arteria basilar. Entonces este paciente requiere un tratamiento integral, porque de lo contrario este paciente en el futuro va a ser una isquemia por problema obstructivo de la basilar o por un problema de obstrucción en la rama, en una rama dependiente de la cerebral media. Entonces, todo eso entonces tenemos que observar cuando vemos la angiografía, ¿cierto? Para dar al paciente un tratamiento integral de este paciente. Bien, también, entonces hemos visto ejemplos cómo hay trombos, ¿no? Que se instalan en las arterias o llegan a las arterias cerebrales, ¿no? De otra parte, sea del corazón o sea de los vasos supraórticos. Aquí les muestro un par de ejemplos. Estos son los vasos supraórticos normales. Este es los vasos vertebrobasilares. Estos son los vasos carotídeos. Aquí está el segundo carotidio, ¿cierto? Con sus divisiones cerebral media y cerebral anterior. Este paciente tenía un problema, tenía una isquemia de todo un hemisferio supratentorial. Se hace el estudio vascular, se aprecia lo siguiente. Este es el sifón carotidio, bien definido, y aquí no. Aquí hay una obstrucción total de la carótida interna de este paciente. Así, ¿no? Entonces se demuestra con este estudio. Entonces esto me explica que este paciente tiene un problema obstructivo a nivel de la porción inicial de la carótida interna, esa parte. U otro paciente que también tenía un problema de isquemia. Le buscan el foco. ¿Dónde está el lugar que está disparando los trombos? Se hace su estudio de las arterias, carótida interna, perdón, carótida primitiva, carótida interna, y aquí se ve, ¿no? Una marcada estenosis. Todavía pasa la sangre, ¿no? Que se demuestra con el contraste, pero va a llegar un momento donde esto se va a totalmente bloquear y el paciente va a tener problemas en esta parte, ¿no? Entonces, también es otra forma, ¿no? Entonces, cuando queremos ver dónde está el foco de la isquemia, vasos arteriales intracerebrales y también vasos arteriales supraórticos, para buscar dónde está el foco que está creando problemas de trombos, esa parte. Un ejemplo, otro paciente que llega a emergencia con un problema neurológico y se observa esta imagen en el hipotálamo. Es un paciente de edad, este paciente, con antecedentes de diabetes mellitus. Hay una isquemia, una imagen hipodensa. Como había duda si es un problema de isquemia o corresponde a otra patología, le hacen su resonancia a este paciente. En T1 se ve hipointenso pequeñito, en el T2 se ve levemente hipertenso, en el FLAIR se ve francamente hiperintenso, pero la difusión se ve muy hiperintenso. Es decir, más blanco. Esto está mucho más blanco en relación al FLAIR, en relación al T2. ¿Esto qué significa? Que la difusión es realmente hiperintenso y homogéneo en los casos de isquemia hiperaguda. Hay referencias y también hemos logrado observar que la imagen de la isquemia ya puede observarse a partir de media hora que se ha instalado la isquemia, usando la modalidad de resonancia y difusión. Se puede apreciar. Aquí le muestro una imagen cómo es normal. Este suena un cerebro de difusión normal.
cómo se ven los tálamos normales. Y aquí se ve la imagen de la difusión hiperintenso que se ve precozmente, a la media hora ya se puede ver. Entonces, cuando tenemos un paciente, sospechamos que es una isquemia aguda y tenemos la opción de estar cerca de un resonador o la institución tiene un resonador, pues bien, ¿no? Hagamos ese estudio, ¿no? Pidamos al paciente su estudio de T1, T2, flare y difusión, esa parte. Y si usted quiere complementar, también le puede pedir sus angioresonancias, ¿no? Si en caso sospechamos que el problema son los vasos intracerebrales o son los vasos supraaórticos. Entonces, esa es la forma como tratamos de evaluar las zonas de isquemia, esa parte. Por ejemplo, este paciente, fosa posterior con un síndrome cerebeloso, en T1 hipointenso, en el T2 ya se ve realmente blanco, hiperintenso. En el flare, mucho más blanco, pero más blanco se ve en la difusión, agudo, una isquemia aguda, ¿cierto? En el hemisferio cerebeloso, perdón, el hemisferio cerebelo de este paciente. Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Esta imagen se puede ver ya a partir de la media hora. Y el ADC se ve aquí oscuro, ¿no? Intenso, hiposeñal, porque esa es la forma como se aprecia, ¿cierto? En etapas agudas, en difusión, es hiperintenso. En etapas agudas, en el ADC es hipointenso. Entonces, esto es lo que, la forma como se aprecia las isquemias, esa parte. Esto, por ejemplo, es un paciente que llega a emergencia, le hace sus estudios de resonancia y se ve aquí, ¿no? En la protuberancia, las imágenes hipointensas, también se ve aquí hipointensas y hipointensas, ¿no? Cuando uno ve una imagen hipointensa en resonancia, pues tiene varios significados, isquemia, ¿cierto? De repente una lesión expansiva, ¿cierto? Pero, por supuesto, va a depender de la clínica. Al paciente le hacen su estudio de difusión y se aprecia, ¿eh? Se aprecia en la difusión, se aprecia, ¿no? Esta imagen hiperintensa, hiperseñal, ¿cierto? Y en el ADC se ve negro, hiposeñal. Entonces, esto me indica que es una isquemia aguda en la protuberancia. Por ejemplo, esta lesión en el tomógrafo es casi difícil apreciar, ¿no? Porque son pequeñitos esta parte. Pero con el resonador sí lo puedo apreciar, la isquemia en esta parte. Bien, esto es lo que les preguntaba en su momento, ¿no? Esto es más o menos el curso, ¿no? Esto en la difusión, al inicio es hiperseñal o hiperintenso, en cambio en el mapa la DC es hipointenso. Esto me indica el tiempo, ¿no? Es una isquemia aguda. Y según va con el tiempo avanzando la isquemia, llega un momento que en la difusión se ve hiposeñal, heterogéneo, en cambio en el mapa ya se hace, el ADC, perdón, se hace ya mucho más hiperseñal, hiperintenso, crónico, es esto. Así se evidencia en la resonancia. Por supuesto, no vamos a pedir pues resonancia para ver la cronicidad del infarto, no sería lo adecuado, para eso está la tomografía, pero les muestro para tener en cuenta. Eso es todo lo que les quería comentar en caso de isquemia. Si habría algún comentario o pregunta, con todo gusto a la isquemia. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Dime. Hola. Doctor, una pregunta. En este esquema había mencionado que es las pruebas de imagen con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que se está considerando, ¿no? Para hacer las pruebas?
No, a ver, la isquemia aguda lo puedes ver a partir de la media hora. A partir de la media hora puedes verlo ya, esa parte. Y hay, y así, lo ves agudo y se ve blanco, por llamarlo así, en la difusión. En el ADC lo ves oscuro, lo ves negro en esa parte. Esa parte. Y más o menos ya después de los 15 días esto va a ir cambiando, va a ir modificándose esa parte. Por ejemplo, al mes ya se invierte. Al mes en el ADC todo es blanco y en la difusión todo es oscuro, es negro, al mes más o menos. Entonces, tómalo esto en cuenta como un tiempo de un mes, esa parte, ¿no? Si queremos nosotros tener una idea de la evolución de la isquemia con la resonancia, esa parte. Ok, doctor, muchas gracias por la aclaración. No, al contrario. Bien, hemorragia. Como hemos comentado varias veces, el tomógrafo te va a detectar la hemorragia precozmente, precozmente. Si usted tiene un paciente y sospecha una hemorragia, le hace su tomografía y no hay indicios de hemorragia, no hay hemorragia en ese momento. En ese momento no hay hemorragia este paciente. Entonces aquí, por ejemplo, le muestro, ¿no?, la evolución de la hemorragia. Así se ve la hemorragia realmente, ¿no? Hiperintenso, hiperseñal, ¿no? Hiperseñal. Esto fue en el mes de marzo, cuando evoluciona a abril, es menos, ¿cierto? Y a ustedes recuerdan, que según clases no hay un tratamiento o sea, no hay tratamiento para yo disolver la hemorragia. ¿No? Es un curso normal que sigue esta parte. Entonces, en este paciente, por ejemplo, así llegó a emergencia y su evolución se ve así, ¿no? Esa parte va cambiando. Pero vean esto. Este paciente casi, ¿no? Esto llegó el 10 de marzo, está casi más de un mes, y el efecto de masa sigue. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, el ventrículo lateral está comprimido. Y después de un mes sigue, el ventrículo lateral está comprimido. Entonces, en este paciente el problema neurológico se mantiene en este paciente, por la misma cantidad de sangre. Claro, cuando ya la sangre es voluminosa, es inmenso, pues ya hay tratamiento también quirúrgico, como dijeron en clase, ¿verdad? Inclusive hay volúmenes mínimos o máximos, perdón, que nos permiten a nosotros hacer una craniotomía y drenar la sangre. Pero la imagen esto es lo que se ve así, la hemorragia en tomografía, pero a veces en resonancia nos puede crear cierta confusión. Por ejemplo, esta señora llega a emergencia y en la indicación ponen paciente de tantos años, se sospecha de una enfermedad cerebrovascular. Claro, no hay más clínica que nos diga si es isquémico o es hemorrágico, no hay. Pero se hace el estudio. Esto es la resonancia T1 sin contraste y esto es el T2. ¿Qué se ve? Aquí se ve una zona, ¿no? Una zona heterogénea, con señal heterogénea, ¿verdad? Y aquí también se ve heterogénea, se ve aquí en esta parte, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, esto parece que fuese más bien un proceso expansivo. Y recordar que los procesos expansivos también pueden sangrar. Si el paciente puede llegar de emergencia, no porque sea necesariamente un problema hipertenso, no, puede ser también un problema tumoral que está sangrando. Entonces, hay esa
esa información. Y le hacen su tomografía, la tomografía te muestra mejor la hemorragia, ¿no? Más definido la hemorragia esa parte. Por eso cuando veamos pacientes con sangrado y con resonancia hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque las imágenes van a modificarse, ¿no? Aquí hay un cuadrito que más o menos cómo las imágenes cambian dependiendo del tiempo de evolución. Por ejemplo, este es levemente hipertenso, levemente hiperreintenso, amorfo. Entonces corresponde pues a un hematoma que está entre la segunda semana de evolución, esa parte. A veces el paciente no recuerda lo que le pasó o la familia no recuerda lo que le pasó porque lo han encontrado al paciente, de repente el paciente vive solo y lo ha encontrado un paciente mal o el paciente está en la calle, entonces a veces no hay datos, el tiempo de enfermedad, esa parte. Entonces esto es, cuando vemos entonces hemorragia con resonancia, se puede apreciar, pero siempre recordar que la sangre va a evolucionar dependiendo del tiempo de evolución. Es un paciente con hemorragia. Otro paciente. Así llega el paciente de emergencia, es un paciente adolescente, cefalea intensa y con un trastorno de conciencia. ¿Cierto? Se ve la hemorragia dentro de los ventrículos, ¿cierto? El tercer ventrículo, ventrículo lateral, y también se ve en el asta posterior, y aquí también se ve una imagen hiperdensa, ¿no? Así es, se ve acá, se ve este paciente. Le hacen al paciente su resonancia, y aquí esta es la resonancia en T1 sin contraste, realmente hiperintenso, ¿no? Así. Y en la fase contrastada, ¿no? Que no es no está al mismo nivel, pero se ven las imágenes aquí ovaladitas. ¿No? No se ve lo demás como aquí, pero aquí se ve estas imágenes ovaladas, se ve aquí. Ovalada se ve acá. Es una hemorragia en una persona adolescente. No es un adulto como como el caso anterior. Es adolescente esa parte. Entonces, en ellos también tenemos que pensar, además de la hipertensión, del traumatismo, del tumor, podría deberse a otra causa. ¿Y cuál es? Esto, la malformación arteriovenosa. Esto a veces se rompe y produce una hemorragia, como el caso que le estoy mostrando. Estos son otros pacientes, pero para mostrarle. Tomografía de un paciente con una imagen hiperdenso con calcificaciones. Y en la fase contrastada se aprecian los vasos. Una malformación arteriovenosa calcificada. Otro paciente se vio con una imagen hiperdensa, con calcificaciones. En la fase contrastada se ve cómo capta el contraste de forma como vaso en esta parte. Entonces, una malformación arteriovenosa. Entonces, también la gente adolescente, llamado gente joven, hay que también tener eso, ¿no? Pensar que puede deberse a un problema de una malformación arteriovenosa. ¿Y qué hacemos? Pues la angiografía con tomógrafo, con resonador, ¿no? Dependiendo dónde nos encontramos, por supuesto. Otro paciente. Esto es la resonancia inicial del paciente. Se ve aquí una imagen hipointensa, mal definida. En la contrastada capta el contraste totalmente heterogénea, difusa, ¿cierto? Y en su control tomográfico se ve la zona de hemorragia. O sea, esta parte de aquí corresponde a esta área, pero además se ve una hemorragia. Esta paciente tenía un accidente, ¿no?, de carcinoma a nivel dérmico, esa parte. Aquí el paciente había hecho una metástasis. Entonces, siempre que veamos entonces una hemorragia, puede deberse a, pues, puesto un problema
¿no? Asociados a factores de riesgo, ¿no? La edad, hipertensión, puede deberse, por ejemplo, a una malformación arterial venosa, o puede deberse también a un tumor, como les muestro en este caso, en esta parte. Entonces, siempre eso ver cuando vemos una hemorragia. Y aquí les muestro una referencia bibliográfica, ¿no? Ellos también nos recuerdan lo siguiente, ¿no? O sea, cuando vemos hemorragia, puede deberse asociado a la presión alta, de forma tumoral. O también puede ser, ¿no es cierto?, a un problema ya sanguíneo, en este caso, por ejemplo, a las plaquetas, o un traumatismo en esa parte. Entonces, cuando vemos hemorragia en la tomografía, tenemos que ver, bueno, a dónde corresponde en esa parte, ¿no? Y según eso ya pedimos las pruebas complementarias. Muy bien, eso es lo que les quería hoy día comentar en relación a la parte de imágenes vascular, de isquemia y hemorragia. Si habría alguna pregunta o un comentario, con todo gusto. Muy bien. Entonces, nos reunimos de nuevo la semana que viene. También pasé clases de neuroimagen, pero ahí vamos a presentar ya casos de relación a enfermedades infecciosas. Esto la semana que viene. Muchas gracias, Mayume, Elías, Diego, Leonardo, Miguel, Brian, Alice, Reyle, a todos ustedes, muchas gracias. Ya son las 9 y ya está que sus profesores de práctica lo están esperando, ¿va?